desde chico, ya muy chiquito, más que ahora, ya quería ser biólogo, ecólogo o tener alguna relación con la naturaleza. Y como todo chico, me imagino que ustedes también, miraba muchos programas de televisión y sobre todo documentales, ¿no? Documentales en donde yo quería ser ese científico que se metía en el medio de la selva y cruzaba los más terribles escenarios para buscar ese animal único en el mundo y poder fotografiarlo o estudiarlo, o quizás llegar a ver la floración de una planta que una vez al año florecía. Si bien logré llegar a ser biólogo, ¿no? Hoy en día, después de varios años de estudio, me recibí como biólogo y trabajo de ello, y también transito la selva misionera, estudiando especies, organismos. No son los grandes mamíferos de la selva paranaense, o las majestuosas aves, o las plantas, o los insectos muy raros que existen, que ustedes deben conocer, sino que me dediqué a estudiar unos organismos, unos seres, que yo los llamo los discriminados de la naturaleza. Porque estoy seguro que la mayoría no se los imagina en su mente cuando piensa en un ambiente selvático, en un bosque, en un monte. Y también estoy seguro que diariamente los utilizan ustedes, sus padres. Y además, estoy también 100% seguro que a la mayoría de ustedes, en algún momento, un compuesto derivado de ellos les ha salvado la vida más de una vez. Y a pesar de que cada vez que me preguntan cuál es mi especialidad en la biología, y yo hago esta introducción, a pesar de que les cuento todo eso, cada vez que les digo que trabajo con hongos, me ponen esta cara. ¿Hongos? Sí, trabajo con hongos. ¿Cuál es el problema? Y los vi. Hay muchísimos que pusieron esa cara cuando yo dije que trabajaba con hongos. Y realmente somos muy injustos con los hongos. Gracias a estadísticas de nuestra página web de Hongos de Argentina, pudimos observar que el 60% de las personas que ingresan a la página se preguntan ¿qué son los hongos? Simplemente, ¿qué son los hongos? Estoy seguro que muchos de ustedes que están acá no se preguntan qué es una planta o qué es un perro diariamente, pero sí lo hacen y se preguntan qué son los hongos. Todavía no lo saben. Y fíjense ustedes qué injusto que somos, peor aún, que encima, que no sabemos lo que son, que nos generan asco, disgusto, tendemos a solamente relacionarlos con su toxicidad o si son comestibles. No nos imaginamos otras características que no sean simplemente eso. Al desconocimiento, a la falta de información, le agregamos miedo. Y claro, es lógico, lo que no conocemos tiende a darnos miedo. Incluso en Argentina, como así también en otras partes del mundo, existe una fobia a los hongos, denominada micofobia. Durante esta charla quiero demostrarles y quiero mostrarles que los hongos son mucho más que comestibles o tóxicos o alucinógenos o ese hongo que tanto nos molesta y que nos genera pie de atleta. Los hongos cumplen un rol importantísimo, lo han cumplido durante la historia de la humanidad. Ya un poquito les contaba, desde la fermentación del pan, vinos, cervezas, incluso el desarrollo de un antibiótico de los más importantes como es la penicilina y que yo hacía referencia de que estoy seguro que les ha salvado la vida en algún momento y que ustedes nunca lo tuvieron en cuenta. Pero así también, como cumplieron un rol importantísimo en la historia de la humanidad, cumplen un rol aún más importante en el ecosistema, todos los días, de manera silenciosa, sin que ninguno lo piense, lo tenga en cuenta. Y ese rol es el de descomponer compuestos orgánicos, ramas, troncos, hojarascas. Todo el tiempo ellos están degradando, continuamente. Y si no lo hicieran, en este momento estaríamos, como este muchacho, tapados totalmente de restos de madera, de hojas, de residuos urbanos.
Y si por encima del suelo tienen ese rol tan importante que es el de degradar cosas, por debajo están teniendo aún un rol muchísimo más importante, que es el de relacionarse con las plantas. Se relacionan íntimamente, de una manera simbiótica, en donde ambos se ven beneficiados. Y si nosotros pensamos en ese bosque como una gran red conectada por el cuerpo verdadero de los hongos, el micelio, que es el que está inserto en ese suelo, inserto en esa madera, en esas hojarascas, en esos insectos que a veces incluso pueden parasitar. Si nosotros pensamos en ellos como una red y lo tratamos de graficar, se asemeja muchísimo a un mapa de redes de millones y millones de computadoras, a un mapa de Internet, en donde cada computadora es un árbol y los cables de conexión es el micelio de los hongos. Y cuando nosotros deforestamos sin ninguna planificación, sin ningún conocimiento, lo único que hacemos es destruir esa red de manera irreversible. ¿Qué nos interesa a nosotros, los científicos, los biólogos, y que está empezando a interesar en el mundo y a poner la mirada en los hongos? ¿Por qué nos interesan tanto? ¿Y qué es lo que yo les quiero mostrar? A partir de ellos y de sus características, de sus funciones en el ecosistema, podemos utilizarlos en nuestro beneficio, en un beneficio común, no personal, no para fundar una empresa y llenarnos de dinero. Beneficio para nuestra región, para nuestros amigos, para nuestra familia. Algunos de los ejemplos que les puedo dar es como este, el de Chido Gobera. A partir del concepto de que los hongos pueden degradar cosas, ella ha capacitado a comunidades de Congo, Ghana, Zimbabue, diferentes países de África, en donde lamentablemente los alimentos todavía escasean, y mucho. A partir de la utilización de los residuos locales, sin tener que irse muy lejos, y de los hongos también locales, ella puede darle a esas familias una fuente de alimento e incluso generarles sí un insumo extra para sus familias. Y por el otro lado, para que vean también que los hongos son muy inclusivos, ¿no? No muy lejos, en Rotterdam, Holanda, unos muchachos, unos amigos, tomando un café, se dieron cuenta que cada vez que pedían una tacita de café expreso, se generaba un subproducto, un residuo, que en grandes y grandes volúmenes llegaban a ser tóxicos. Y se preguntaron por qué no probar si los hongos comestibles podían crecer en él. Y los resultados fueron muy buenos, demasiado buenos, al punto de que hoy en día son un ejemplo de lo que consideramos una economía circular, en donde a partir de un residuo generamos un alimento, y ese alimento vuelve a ingresar al mercado. Algunos de los hongos que pueden ser utilizados los tenemos acá, en el jardín de su casa, si salimos por un sendero lo podemos encontrar. Y esta capacidad que les contaba que tienen los hongos para degradar cosas, no solamente se limita a compuestos orgánicos, también son capaces de degradar compuestos inorgánicos. Y esos compuestos inorgánicos, la mayoría los generamos nosotros, y son tóxicos para el ambiente. Eso que ven en la foto es un suelo contaminado con hidrocarburos derivados del petróleo, algo que vuelve a los ecosistemas inertes. La vida en esos suelos parece ser imposible. Pero si podemos tratar esos suelos con hongos, con esas bolsas de cultivo que les mostraba antes, como ven en la foto, esos hongos tienen la capacidad de crecer en ese ambiente, ir degradando ese compuesto tóxico, neutralizarlo, neutralizar su toxicidad. Y no solamente eso, luego de un tiempo, incluso ya que la toxicidad ha bajado, se empiezan a generar hongos, ¿no? Empiezan a producirse hongos. Esos hongos, ¿qué pasa? Atraen insectos. Esos insectos atraen aves. Esas aves traen consigo semillas. Esas semillas se dispersan, germinan y ese ecosistema se recupera totalmente. A ese proceso, ese ciclo, lo consideramos una remediación. Y en el caso de utilizar hongos, una micorremediación. Pero si hablamos de contaminantes, de tóxicos,
Uno de los peores, para mí, uno de los que está en el top 5 de los peores contaminantes, son los plásticos. Los plásticos, el telgopor. Compuestos que nosotros generamos porque, nada, nos es fácil generarlos, no son útiles, ¿no? Podemos darle cualquier forma. Pero ustedes piensen que están generando, que están utilizando un producto de una vida útil muy, muy corta, funcional. A veces segundos, minutos, en algunos casos productos que nos duran años. Pero la vida tóxica en el ambiente es de cientos y cientos de años. Imagínense ustedes ahora un panorama en el cual puedan producir un producto, un material, que tenga una vida útil, razonable, funcional a lo que ustedes quieran, pero que su vida útil posterior sea de algunos segundos. Es al revés la cuenta. La vida útil ahora es larga, la que nosotros querramos, y posteriormente durará lo que nosotros determinemos. Esos materiales ya existen. En esta foto ven algunos ejemplos, y están basados en una característica de los hongos. Los hongos producen un pegamento natural, el micelio este que les comentaba. Este pegamento nos permite que podamos mezclar residuos también locales, aserrín, paja de trigo, cereales, subproductos de la industria agroforestal, por ejemplo, y que junto con este micelio podamos darle la forma que querramos a los productos que querramos, casi como hornear un pan, producirlos en nuestra casa inclusive. Y luego de que los utilizamos, ese producto nos sirve como abono para nuestro jardín. Entonces ahora imagínense la situación. Para Navidad, para Año Nuevo, para nuestro cumpleaños nos regalan un televisor, una computadora y viene repleto de todo ese telgopor que lo utilizamos para que el transporte sea seguro. Ahora no solamente nos van a estar regalando una computadora, un televisor, sino también abono para nuestro jardín. O sea, tenemos un doble regalo, ¿no? Estos hongos también los tenemos acá, en la selva paranaense. Hongos como el género Ganoderma. Hongos que ya conocíamos, por lo menos los que estudiamos biología, porque hace años y años las comunidades más antiguas, las culturas más antiguas, lo vienen utilizando para potenciar el sistema inmunológico. Hablando de eso, hoy en día las que necesitan de nuestra ayuda son las colonias de abejas, los insectos y en particular las colonias de abeja. ¿Por qué? Estamos pasando por la peor época de mortandad de colonias de abejas. Y ustedes saben perfectamente que sin abejas la vida en esta tierra no podría ser la misma. Como les contaba anteriormente, los extractos de Ganoderma, los hongos como Ganoderma anteriores, potencian el sistema inmunológico. ¿Y por qué no probar con nuestras amigas las abejas? Bueno, la realidad es que se ha probado y los resultados son realmente prometedores. La mezcla de agua azucarada con extractos de estos hongos, casi como hacerse un tereré o un mate, produce que el sistema inmunológico de las abejas se potencie y pueda soportar enfermedades como el ácaro Varroa destructor, por ejemplo, que es uno de los peores males para las colonias de abeja. Chicos, con esto lo que les estoy diciendo es que estamos viviendo una época en donde el exceso de plásticos en los mares, por ejemplo, se supone que nos va a llevar a que en 2050 haya más plástico que peces en los océanos. Donde estamos generando continuamente contaminantes que vamos tirando a ríos, mares, arroyos, sin ninguna idea de lo que estamos generando. Las ganas, el deseo que tenemos de obtener alimentos continuamente, en grande cantidad, fuera de temporada, nos lleva a utilizar justificadamente pesticidas, herbicidas, fertilizantes, productos inorgánicos, que nos llevó incluso a que en agosto de este año hemos consumido 1.7 planetas. Ya la Tierra pareciera ser que ya no nos soporta. Yo creo que incorporar hongos al sistema nos da un poquito de esperanza, nos da realmente esperanza. Estoy convencido de que va por ahí el camino, o por lo menos es uno de los caminos. También espero que con esta charla tengan otra perspectiva de qué son los hongos, ¿no? Tengan otra idea y lo tomen como un ejemplo de que hay veces que las soluciones a problemas complejos pueden venir de las fuentes más simples e inesperadas. Muchas gracias.